Y quiero entrar con el asunto de la Suprema Corte, porque el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una lista de 40 privilegios, 40 beneficios, 40 maravillas que se llevan los ministros de la Suprema Corte. Y esto ha despertado una serie de comentarios que por ahí decía, y lo respondí en Twitter, hay mucha gente que cree que se lo merecen los ministros de la Suprema Corte solamente por haber estudiado años en universidades de prestigio, por haberse preparado durante años en universidades de prestigio para llegar hasta la Suprema Corte. Así que aquí les vamos a recordar por qué esos 40 lujitos, 40 privilegios nos indignan y muchísimo. Así que vamos a recordar este momento, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es, busca crear una reforma para eliminar estos privilegios y fideicomisos en el Poder Judicial. Y miren, que obtuvo respuesta de alguien que quiere ser presidente, pero postulado por el PAN. Vamos a darle. Los privilegios de los ministros de la Corte, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales, cada ministro, aguinaldos de 588,000 pesos, 40 días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución. Primas vacacionales, 95,000 pesos, 10 días de sueldo. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723,690 pesos 24 centavos al año. Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Presupuesto de 5,540,930 pesos mensuales para contratar personal. Además del personal de la Corte, pero ellos tienen esa posibilidad para trabajadores domésticos. Dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones, que se renuevan cada 2 años. Pago por riesgo de más de 640,000 pesos al año. Apoyo para gasolina, 22,000 pesos mensuales. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas. Algunos ministros también cuentan con escoltas al servicio de protección federal, seguros para autos y casa habitación, atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite, atención personalizada en el aeropuerto, viáticos para vuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales, tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas. 2 periodos vacacionales al año de 15 días cada uno. O sea, un mes, 3 equipos de cómputo e impresión, 6 teléfonos celulares que hablan bastante de gama alta para ministros y familiares y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año. 3 iPads, con servicio de internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras, impresoras e internet
en su domicilio pagado por la Suprema Corte de Justicia. Apoyo de soporte técnico por parte del personal en la Suprema Corte. También pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público. Seguro de gasto médico, aquí sí es, me consta, 30 millones en adelante. Es toda su familia. 188,000 al año para compra de medicamentos. Atención especial por parte del personal de la Suprema Corte y aseguradoras en cualquier trámite de seguros. Seguro de vida institucional, 12 millones. Pago por defunción, 1,189,000. Apoyo económico para lentes, pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo cuando se retiran. O sea, lo que tenían los expresidentes, ellos lo siguen manteniendo. Aparte, una liquidación o un haber de retiro, se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados. Se les pagan 2 personas de apoyo para estar a su servicio en la jubilación. Seguro de separación individualizada. Esto es bastante, muchísimo. 20 millones. ¿Cuándo se van? Acceso a una área de atención especial para ministros jubilados. Un estímulo por antigüedad de 1,000 pesos anuales. Tienen 14 fideicomisos por 20,149 millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida. El presupuesto para el 22 son 73,723 millones de pesos. 73,723 millones. La presidencia ejerce al año, el año pasado ejerció 500 millones de pesos. Este es el fondo del asunto. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B? En esencia, bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses. Sería buena la propuesta, ¿no? A los legisladores del PAN. Vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20,000 millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas. Podría utilizarse para beneficio del pueblo, pues. O sea, porque estos son privilegios. O sea, no deben de existir ni fueros ni privilegios. Entonces, esos 20,000 millones de pesos de privilegios podrían destinarse, imagínense, 20,000 millones, vamos a construir el nuevo Hospital Orán, que va a ser el más grande en Mérida,
y lo vamos a dejar terminado antes de que concluya mi mandato. 220 camas, 3.200 millones. Equipado, completo. 20,000 millones son 5 o 6 hospitales así. Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado. A ver si encuentras por ahí, para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B? En esencia, bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses. Miren, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales, cada ministro. Yo gano la mitad de eso. Aguinaldos de 588,000 pesos, 40 días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, que ahora lo vamos a poner para que vean que no hay. Ahí están estos privilegios que exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, échense esta listita, ¿no? Échense nada más esta listita. Ahí les va. Sueldos superiores al del presidente de 297,000 pesos mensuales, más de 297,000 pesos, prácticamente 300,000 pesos mensuales. Luego, aguinaldos de 586,000 pesos, o sea, más de $500,000 de pesos en aguinaldos. Primas vacacionales de 95,000 pesos. Fondo para comer en restaurantes por 700,000 pesos anuales. Un comedor especial en la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Presupuesto de más de 5 millones de pesos al mes para contratar personal. 2 vehículos blindados tipo Suburban con un valor acumulado de más de 6 millones que se renueva cada 2 años. Pago por riesgo de más de 640,000 pesos al año, apoyos para la gasolina de 22,000 pesos mensuales, apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal, seguros para autos, casa habitación. Las y los ministros cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites en licencias, visas, o sea, puro pichi privilegio. O sea, yo tengo la duda, ¿por qué? O sea, dentro de las muchas cosas ilógicas de esto, ¿por qué si
desde la Suprema Corte les dan 2 vehículos blindados tipo Suburban. Encima tenemos que pagar seguros para sus coches y casa habitación. Y ahí les va la justificación de aquellos que defienden este tipo de gastos en la Suprema Corte. Échense este tuit, que es el que contesté, de Emilio Rangel Larios. Este agradable sujeto dice, imagínate estudiar, hasta me ahogué, imagínate estudiar licenciatura, maestría y doctorado en las más prestigiosas universidades de México y el mundo, hacer una extensa carrera jurídica hasta llegar a ministro de la Suprema Corte, arriesgando incluso tu integridad física y la de tu familia. Todo, y esta es la mejor parte, para que un porro que se tardó 14 años en terminar su carrera exhiba en su misa matutina tus merecidas prestaciones como si fueran un privilegio. Al igual que el atentado contra Ciro Gómez Leiva, López Obrador escupe odio contra los ministros de la Corte y todo aquel que se atreva a enfrentarlo con la finalidad de instigar a sus fanáticos feligreses a que hagan el trabajo sucio. Es un psicópata manipulador muy peligroso, un resentido con todas las de la ley. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Miren, esta parte, esta me encanta, ¿no? Porque ahora resulta que haber estudiado una licenciatura, maestría y doctorado en una de las más prestigiosas universidades de México y el mundo, es una extensa carrera jurídica para llegar a ser ministro de la Suprema Corte, es un trabajo de riesgo. Vamos a recordarle a Emilio Rangel Larios, como a muchos otros, cómo llegan los ministros de la Suprema Corte. Porque eso de que hacen una extensa carrera jurídica hasta llegar, extensa mis polainas. Así están, miren, mis polainas sí son extensas, extensísimas, certificadas. Y no necesité universidades de prestigio, extensas. A ver, ¿qué tan extenso tiene que ser tu currículum en el caso de la ministra Norma Lucía Piña? Que justo su circuito, en donde trabajaba el juzgado, su propio trabajo, era de los que menos resultados daba. Estamos hablando que y ahí está el video de su comparecencia para convertirse en ministra en tiempos de Enrique Peña Nieto, cómo fue cuestionadísima por el entonces PRD, hoy defendidísima. Pero en ese entonces cuestionaron a la ministra Piña por no tener las credenciales, porque había mejores perfiles que ella, y aún así era inexplicable entender cómo es que Norma Lucía Piña estaba siendo postulada para ser ministra de la Suprema Corte. No era un ejemplo para el Poder Judicial, no era una mujer ejemplar, no lo era. Simplemente era una juzgadora que tenía expedientes sin resolver, expedientes apilados, y su justificación para tener esa cantidad de expedientes apilados era que es de que me tardo mucho en resolverlos porque yo sí les pongo atención. Esa es la extensa carrera jurídica para llegar a ser ministro, o más bien, la extensa carrera para llegar a ser ministro de la Suprema Corte es ser amigo de algún político, particularmente de alguien que sea cercano o del propio presidente de la República. Porque la manera en la que llegan los ministros es porque los presidentes presentan una terna y entonces el Senado los vota. O me van a decir que Medina Mora y su extensa carrera jurídica lo llevaron a ser ministro de la Suprema Corte. Medina Mora, que de no haber sido por la Fiscalía, insisto y discúlpenme, inepta de la República, estaría detenido por un inexplicable enriquecimiento y además, de manera inexplicable, empezó a retirar recursos cuando llegó esta administración. ¿De verdad vamos a hablar sobre la extensa carrera jurídica de los ministros de la Suprema Corte? Porque si para eso estamos, hablemos del Poder Judicial, de lo familiar. ¿Cómo es que hijas de ministros que no habían estudiado derecho, que son nutriólogas, dentistas,
terminaban trabajando en la Suprema Corte o en el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cómo le hicieron? Así es como inician las extensas carreras jurídicas, teniendo una licenciatura en nutrición, una maestría en fisioterapia y un doctorado en odontología. ¿Ese es el camino para llegar a la Suprema Corte o cómo está la cosa? Porque, vaya, si ese es el camino, entonces creo que acabo de dar las credenciales para que Lorian Frisbee, esta señora que es odontóloga y que se la vive criticando a Gatell porque según ella todo hizo mal Gatell con el tema de la pandemia, podría ser una perfecta ministra, cumple con todas las credenciales. Pues, pal pan sí. Entonces, que alguien a mí me explique eso de extensa carrera jurídica, pero voy a más. Para lo que ganan estos ministros, y bajo el argumento del riesgo, que porque corren riesgo, deberíamos de tener un poder judicial, que digo impecable, impoluto, perfecto, etéreo, brillante, inalcanzable. Deberíamos tener un poder judicial que sobrepase las fronteras, que sea ejemplo mundial, internacional, premiadísimo. Eso es lo que deberíamos tener. Al contrario, ¿qué tenemos? Tenemos muchos jueces a los que les pagan o que le hacen favores a sus compadres o sus comadres para meter gente inocente a la cárcel y sacar a los culpables de la misma. Cuéntenme, ¿qué doctorado hay que tener para hacer eso? ¿En qué prestigiosa Universidad de México y el mundo te enseñan que debes dejar en la cárcel gente inocente y que debes sacar gente culpable a cambio de una lanita? Porque además el argumento para que ganen tanto es justamente que deben estar garantizados todas sus necesidades para que uno no sientan la tentación de aceptar un maletín con billetitos que no pueden declarar al SAT y dos, para que puedan estar protegidos. Ninguna funciona. Y miren, no estoy generalizando, creo que hay buenos juzgadores en el mundo, no sé qué tantos en México en realidad, pero no es como para que presumamos un poder judicial. De lo peor que tenemos en México y en América Latina prácticamente es el poder judicial. Vaya, hablemos sobre los presidentes. México es de los países que no ha podido juzgar a uno solo de sus expresidentes. Y miren qué escándalos hemos tenido para tirar al cielo. Odebrecht. Nada más con ese, ¿eh? Por el caso Odebrecht en Perú, o sea, en Centroamérica han encarcelado expresidentes y presidentes por el caso Odebrecht. Aquí ni se nos ocurra. ¿Cómo usted va a creer si hasta hay que votar para bloquear la información por otros 5 años, como lo hizo la PGR en tiempos de Peña Nieto? Qué maravilla, ¿no? ¿Estamos hablando del mismo Poder Judicial o de qué Poder Judicial hablan las personas como Emilio El Rangel Larios? Esa es mi pregunta. Porque si de por sí ya es indignante asumir que porque estudiaste en una prestigiosa universidad es suficiente para que puedas ganarte esta cantidad de lana del servicio público, porque si lo haces en el servicio privado, gana lo que quieras, viva México y viva el mundo y viva el dinero, lo que quieras. Pero estamos hablando de dinero público, solo por haber estudiado o haber presentado un título de una prestigiosa universidad de México, del mundo, quiere decir que ya la hiciste y que por eso ya puedes ser ministro, ya te sudó la frente, porque hay muchos casos que no. Casos tenemos para tirar al cielo. ¿Se acuerdan del caso de los porquis? Si se acuerdan, que fue uno de los primeros casos que cuando llegó el ministro Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte, tumbó, porque fue el ministro Saldívar quien al juzgador del caso Porquis, donde unos jovencitos abusaron de una menor de edad de una fiesta, a todos estos jovencitos, el juez juzgador los ayudó a fugarse y juzgó a su favor porque sus papás dieron una lana. El caso de Dafne. Pasaron un par de años, llega el ministro Saldívar a la Suprema, este es uno de los casos que retoma, y entonces tumban al juez que realizó esa sentencia favoreciendo a los agresores de Dafne. Eso fue en Veracruz. El caso de Dafne fue en Veracruz, y cómo me acuerdo, porque los morritos se fueron a España. 2, 3 de ellos se fueron a España, creo que todavía uno quedaba prófugo. Y el juzgador, muy bien, gracias.
¿Cuál es el problema todavía que existe? Porque hay muchos problemas con el Poder Judicial, que cuando tenemos este tipo de poderes no hay quien los regule. Se supone que quien regula el Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura Federal, pero el Consejo de la Judicatura Federal está controlado por los ministros de la Suprema Corte, particularmente por la presidenta de la Suprema Corte. Entonces, ¿cómo me explican? Volvemos a la misma de la Fiscalía, por ejemplo. La Fiscalía no se va a tirar, no se va a dar un balazo en el pie. La Fiscalía no se va a investigar a sí misma. La Fiscalía se va a proteger, cueste lo que le cueste. Lo mismo va a hacer el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces tenemos muchos jueces que los sacan de un lugar y los meten a otro en un pueblito recóndito, pero siguen siendo juzgadores. Ese problema aún no se resuelve, pero a mí lo que me parece impactante es que todavía tengamos personas que vayan a defender al Poder Judicial. La pregunta que yo haría en ese entonces sería muy simple. ¿Trabajas en el Poder Judicial? Porque creo que solamente alguien que trabaja en el Poder Judicial, que se ha beneficiado de las mieles de los privilegios del Poder Judicial, sería capaz de decir que el Poder Judicial es perfecto y que los ministros de la Suprema Corte se merecen sus 40 privilegios. Porque siento que estamos jugando con eso de Aladino y los 40 ladrones. Bueno, en este caso es la Suprema Corte y sus 40 privilegios. Así mero. Y solo porque incluso abogados y juzgadores que han trabajado en la Suprema Corte, hay quienes reconocen que hay muchas cosas que se deben de cambiar y que hay muchos malos jueces y que hay mucha porquería dentro de la Suprema. La reconocen. Así que, dicho eso, solo quienes se han beneficiado de las mieles de estos 40 privilegios de la Suprema son capaces de defender lo indefendible. Ahora bien, una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta estos 40 privilegios, la intención del mencionarlo es insistir en realizar una reforma al Poder Judicial. A raíz del Plan B, el presidente anuncia que va a buscar una reforma constitucional a partir de ese famoso Plan C en septiembre del 2024. Justo un mes antes de que él se vaya, las primeras iniciativas que va a presentar van a ser constitucionales con un Congreso que él espera lo favorezca el proyecto de la cuarta transformación, favorezca la ideología de hacer unas reformas profundas, intensas, que honestamente muchos esperábamos que se hicieran desde el principio, pero el proyecto, como lo ha ido llevando el presidente, no ha sido de esa manera. Entonces, el presidente ya, ahora sí manda la fregada al Poder Judicial, se le agotó la paciencia y habla de estos planes que aplican para la reforma electoral, en este caso, aplican para el Poder Judicial y aplicarían para la Guardia Nacional. Entonces, una vez que el presidente, particularmente la del Poder Judicial, presenta los 40 privilegios, lo que dice es, vamos a eliminar esos fideicomisos, vamos a eliminar esos recursos para que ese dinero se pueda destinar a las becas para los jóvenes. Quiero recordarles cuál es la dinámica con los fideicomisos. Fiscalmente, cuando el dinero está en un fideicomiso, en esta herramienta financiera, cuando sale del fideicomiso, se empieza a perder el hilo porque ya no hay como tal una obligación de vigilar el dinero después de salir del fideicomiso. Entonces, lo que pasa con estos fideicomisos es que para motivos de la auditoría de transparencia que tanto les gusta y demás, cuando está en un fideicomiso, una vez saliendo el recurso del fideicomiso, ya se empieza a perder el rastro y no hay manera de trazarlo adecuadamente. Entonces, el hecho de que esté en una herramienta como esta también se presta a muchos cuestionamientos de opacidad y de transparencia en la propia Suprema Corte, que si hay quienes no son tan transparentes, son justamente ellos, los ministros de la Suprema Corte, porque con esa bandera de me tengo que proteger porque mi trabajo está en riesgo, porque a lo que me dedico, muchas de las cosas en torno a sus gastos, en torno a su vida, en qué utilizan los recursos y demás, resultan estar bien resguardadas.